Los 1656 años que Dios borró de la Biblia, la verdad prohibida sobre los ángeles caídos, los gigantes y la civilización antediluviana. El tiempo que la Biblia quiso borrar. 1656 años. Ese es el lapso exacto entre el primer aliento de Dios sobre Adán y el momento en que las aguas comenzaron a subir sobre la tierra. 13 siglos y medio. Un periodo más largo que toda la historia escrita desde Cristo hasta hoy. Y sin embargo, la Biblia lo resume en 10 versículos. ¿Por qué? Porque no era un tiempo de evolución. Era una invasión. Una rebelión silenciosa, planeada, ejecutada en secreto por entidades que no eran humanas. Mientras nosotros, en 2000 años, hemos construido ciudades de acero, enviado naves al espacio y editado el ADN, la humanidad antigua, en menos de 17 siglos, logró lo que nuestra ciencia aún no puede explicar. Ciudades con sistemas de drenaje, templos alineados con constelaciones, herramientas de hierro, instrumentos musicales afinados con precisión matemática. Todo esto antes de que el hombre aprendiera a escribir. ¿Cómo? La respuesta no está en la genética humana. Está en lo que la escritura oculta. Génesis no nos cuenta cómo se desarrolló esa civilización. Solo nos dice qué ocurrió. Y luego, como si fuera un error de edición, borra todo. Porque lo que sucedió no fue progreso. Fue corrupción. No fue sabiduría. Fue transgresión. Y si tú crees que esta historia es solo mito, entonces dime, ¿por qué todas las culturas antiguas, separadas por océanos, hablan de dioses que bajaron del cielo y enseñaron tecnología? ¿Por qué los sumerios, los egipcios, los mayas y los incas comparten el mismo relato? Porque no son mitos. Son ecos. Fragmentos de una memoria que Dios decidió enterrar. Pero no completamente. Para que, en el momento preciso, alguien pudiera reconstruirla. Si este pensamiento te sacude, deja un sí, estoy listo en los comentarios. Porque lo que viene ahora, no es historia. Es una advertencia que el cielo guardó para ti, justo cuando más la necesitas. La ciudad que nunca debería existir. Caín mató a su hermano. Fue maldecido. Expulsado. Convertido en fugitivo y vagabundo. Y sin embargo, construyó una ciudad. La primera de la historia. Génesis 4 y 17 lo dice con crudeza. Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y él edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoc. Pausa. Reflexiona. ¿Cómo? ¿Dónde encontró a esa mujer? ¿Quién le dio los planos? ¿Quién levantó las murallas? El texto no dice que Caín trabajara solo. Dice que edificó. Verbos en pasado. Acción colectiva. Construcción organizada. Y no una choza. Una metrópoli. Con calles, templos, plazas, fuentes. ¿Qué recursos tenía un hombre maldito por Dios? ¿De dónde salieron los artesanos, los ingenieros, los sacerdotes? La clave está en la palabra hebrea yada. No significa solo relación sexual. Significa conocimiento compartido, transmisión, revelación. ¿Y si esa mujer no era descendiente de Adán? ¿Y si provenía de una tierra ya habitada? Génesis 4 y 16 menciona que Caín se fue a la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod, que significa errancia. ¿Pero qué si Nod no era un desierto vacío? ¿Qué si era un centro de poder? ¿Una ciudad ya existente? ¿Una civilización que había recibido instrucción de otro lugar? Porque Caín no fundó una cultura. Recibió una. Y la nombró como su hijo. Como si fuera un legado. Como si alguien más hubiera decidido quién sería su heredero. Y mientras Set y sus descendientes vivían en tiendas, oraban, pastoreaban, Caín y su linaje construían imperios. Esta no es una genealogía. Es un mapa de colonización. Y la primera señal de que algo había roto el orden divino. Si esto te paraliza, dime en los comentarios, ¿crees que hay civilizaciones antiguas que no deberían existir? Los maestros que no eran hombres. Cuando lees a Enoc, no ves leyendas. Ves testimonios. 200 ángeles. Liderados por Semjaza. Juraron en el monte Hermón, hagamos un pacto. Abandonaremos el cielo. Tomaremos mujeres humanas. Y enseñaremos secretos que no fueron dados al hombre. Y lo hicieron.
A Asel enseñó metalurgia. Baraquiel, astrología. Penemú, escritura sagrada. Sariel, ciclos lunares. Cocabel, signos estelares. Y todos ellos, no enseñaron para salvar. Enseñaron para dominar. La música de Jubal no era arte. Era tecnología espiritual. Los instrumentos eran llaves para abrir puertas entre dimensiones. La metalurgia de Tubal-Caim no era herramienta. Era armamento. Armas que cortaban el alma antes que la carne. Y cuando esos ángeles se unieron a las hijas de los hombres, no nacieron hijos. Nacieron monstruos. Gigantes. Nefilim. Criaturas que devoraban a los hombres. Que exigían sacrificios humanos. Que levantaban templos para sí mismos. Esta no es leyenda. Es registro. Y si tú crees que esto es ficción, entonces dime, ¿cómo explicar que en todas las culturas, desde Mesopotamia hasta el Amazonas, hablan de dioses que bajaron, enseñaron tecnología y luego desaparecieron? ¿Es coincidencia? ¿O es memoria? Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta y cuéntanos. ¿Alguna vez sentiste que algo celestial te observaba y te enseñaba algo peligroso? La revolución prohibida, tecnología antidiluviana. No hubo ruedas. No hubo arados. Pero había máquinas. Las pirámides de Giza no fueron construidas con cuerdas y palancas. Su precisión geométrica supera lo que podemos replicar hoy con láseres y computadoras. Stonehenge está alineado con el solsticio con un error menor a 3 minutos de arco. ¿Cómo? Sin telescopios. Sin GPS. Sin ingeniería moderna. Y no son casos aislados. Hay templos en Baalbek con bloques de 1000 toneladas. Muros en Machu Picchu donde las piedras encajan sin mortero. ¿Quién enseñó eso? No fueron humanos. Fueron los vigilantes. El libro de Enoch dice que Semjaza enseñó arte de la guerra, y Arael, la fabricación de escudos y espadas. Pero no solo armas. También control climático. Textos sumerios hablan de lluvias de fuego que caían del cielo. Los egipcios veneraban a Osiris como el que trajo el río. ¿Eran dioses? ¿O eran científicos que manipulaban la atmósfera con dispositivos desconocidos? ¿Qué otro nombre le das a alguien que puede hacer llover donde quiere, secar ríos, o hacer brillar la luna como un faro? Esto no es magia. Es física alterada. Y lo peor, no lo usaron para sanar. Lo usaron para controlar. Para hacerse adorar. Para convertir a los hombres en esclavos de sus propios inventos. Si alguna vez has sentido que la tecnología moderna nos está esclavizando, piensa en esto, nosotros estamos en la sombra de lo que ellos ya hicieron. La música que abre puertas. Jubal. El padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Génesis 4 y 21. ¿Crees que era un músico? No. Era un tecnólogo espiritual. La palabra hebrea quine, arpa, no es un instrumento de fiesta. Es un aparato de resonancia. De frecuencia. De vibración. La flauta, ugab, no es una simple caña. Es un dispositivo de sintonización cerebral. Los antiguos sabían, el sonido puede alterar la conciencia. Puede abrir portales. Puede invocar entidades. Los templos sumerios tenían cámaras acústicas diseñadas para inducir trance. Las pirámides egipcias están construidas para amplificar frecuencias específicas. Los mantras hindúes, las gregorianas, los tambores chamánicos, todos son herederos de esta ciencia. Jubal no inventó la música. Rediseñó la realidad. Y cuando los vigilantes enseñaron esto, no fue para alegría. Fue para invocación. Para llamar a lo que vive en lo invisible. Hoy, la música electrónica, los bongos de los festivales, los ritmos de 128 BPM, no son casualidad. Son ecos. Recuerdos. Intentos inconscientes de volver a abrir lo que fue sellado. Si alguna vez te ha pasado que una canción te hizo temblar, llorar, ver visiones, no fue tu imaginación. Fue un eco del antiguo ritual. Y si esto te toca el alma, déjalo en los comentarios. ¿Has sentido que la música te conectó con algo que no era de este mundo? El ADN corrompido, los nefilim y la hibridación. La palabra nefilim no significa gigantes. Significa los que cayeron.
hijos de los vigilantes y las hijas de los hombres. Criaturas que no pertenecían a ninguna línea de vida. Tenían cuerpos de titanes, mentes de dioses, pero almas rotas. El libro de Enoc describe, devoraban el trabajo de los hombres hasta que éstos ya no podían sostenerlos. Entonces se volvieron contra los hombres para devorarlos. No eran guerreros. Eran depredadores. Y no solo físicamente. Se mezclaron genéticamente. Crearon híbridos, hombres con colas, aves con rostro humano, bestias con inteligencia. Centauros. Minotauros. Seres con alas. ¿Mitos? ¿O recuerdos distorsionados de experimentos genéticos realizados hace 6000 años? Hoy, con CRISPR, editamos genes. Creamos embriones humanos animal. Nos dicen que es ciencia. Pero ¿qué pasa si esto ya fue intentado antes? Y falló. Y Dios lo vio. Y dijo, toda carne ha corrompido su camino. No era solo moral. Era biológica. La sangre humana estaba siendo contaminada. La imagen de Dios, en cada ser humano, estaba siendo borrada. Y si tú crees que esto no tiene relación con nuestro tiempo, piensa en la edición de embriones, en los chismes de laboratorios que crean seres sintéticos, en los avances que ya no tienen límites éticos. La historia no se repite. Se recicla. Y nosotros, estamos en el mismo laboratorio. Las torres que llamaban al cielo. Babel. La torre. La primera tentativa de escalar el cielo. ¿Pero por qué? ¿Para llegar a Dios? No. Para llamarlo. Para abrir un portal. El libro de Enoc habla de lugares donde el cielo y la tierra se tocaban. Los sumerios los llamaban Eanna, casa del cielo. Los egipcios, Peerreneteru, morada de los dioses. Los mayas, Bit, montaña sagrada. Todas estas estructuras no eran templos religiosos. Eran receptores cósmicos. Construidas con geometría sagrada, alineadas con estrellas, cargadas de frecuencias. El hombre no buscaba adorar a Dios. Buscaba contactar a los vigilantes. Quería que regresaran. Que volvieran a enseñar. Que volvieran a dar poder. Y cuando Dios vio eso, supo que no había vuelta atrás. Porque no era idolatría. Era invasión. Era un intento de reemplazarlo. Hoy, nuestras torres son satélites. Nuestros templos son redes neuronales. Nuestros rituales son algoritmos. Y aún así, seguimos buscando conectar con lo invisible. ¿Será que el corazón humano nunca aprendió? ¿Será que Babel no se acabó, solo cambió de forma? El juicio celestial, cuando Dios se levantó. El cielo no cayó. Los ángeles fieles clamaron. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, subieron ante el trono. Y dijeron, la tierra gime. Los hombres no pueden soportar la violencia. Los cielos se han manchado con las abominaciones de los vigilantes. Y entonces, Dios habló. No con voz. Con decreto. Primero, los vigilantes serán encadenados bajo montañas, en abismos oscuros, hasta el día del juicio final. Segundo, los nefilim serán destruidos por la misma violencia que sembraron. Tercero, toda la carne será borrada. No por capricho. Por necesidad. Porque el ADN estaba corrompido. La línea del Mesías, la promesa de Génesis 3 y 15, corría peligro. Si la sangre pura se diluía en monstruos, ¿cómo nacería el Salvador? Así que el diluvio no fue castigo. Fue cirugía. Limpieza. Reinicio. Y lo más impactante, Dios no destruyó a los hombres por pecar. Los destruyó porque habían dejado de ser humanos. Si tú crees que el diluvio fue solo por inmoralidad, entonces no entiendes la gravedad. Era una extinción genética. Y nosotros, estamos muy cerca de repetirla. Noé, la última línea pura. Dios buscó un hombre. Y lo encontró. No por ser bueno. Por ser íntegro. Noé era justo en sus generaciones. La palabra hebrea Toledot no significa moral. Significa linaje. Sangre. Genética. Él no tenía sangre de los vigilantes. No tenía ADN de los nefilim. Era el último bastión de la humanidad original. Y eso, era lo único que podía salvar la promesa. Porque si el Mesías nacía de una línea corrompida, el plan eterno se rompería.
Noé no fue elegido por su fe, fue elegido por su pureza biológica. Y cuando entró al arca, no llevó libros. No llevó monumentos. Llevó semillas, animales, y la memoria de una sola verdad: adorar, no conquistar. Cuando salió, no construyó una ciudad. Construyó un altar. Y ofreció holocaustos. Porque él entendió: el poder no está en lo que se crea, sino en quien se adora. Y si tú sientes que tu alma anhela algo más que tecnología, éxito o poder, quizás sea porque llevas dentro esa sangre pura. Esa línea que nunca debió extinguirse. Comenta: ¿crees que todavía existe esa sangre en nosotros? El reinicio, ¿por qué borró todo? Dios no pudo conservar nada. Ni ruinas, ni textos, ni monumentos. Porque si los humanos hubieran encontrado un fragmento de esa tecnología, la habrían usado otra vez. El diluvio no fue solo de agua. Fue de olvido. Borró la memoria colectiva. Borró los archivos. Borró las ciudades. Borró los nombres. Y permitió que solo quedaran fragmentos, como piezas de un espejo roto. Cada cultura tiene una astilla: los sumerios, los egipcios, los mayas, los incas, todos cuentan lo mismo. Pero nadie ve el cuadro completo. Porque Dios quiso que fuera así. Para que no cayéramos otra vez. Para que no repitiéramos el error. Y sin embargo, hoy, con Internet, con AR, con IA, con neurotecnología, estamos reconstruyendo el espejo. Estamos juntando las piezas. Y lo peor, lo hacemos sin temor. Sin reverencia. Sin saber que lo que buscamos ya fue prohibido. Si este capítulo te ha cambiado la visión, comparte. Porque tal vez tú seas uno de los pocos que aún puede ver la imagen completa. El espejo roto, mitos que son memoria. Los griegos hablaban de titanes. Los nórdicos de gigantes. Los indígenas de serpientes de pluma. Los chinos de dragones celestes. Todos cuentan lo mismo: seres del cielo que bajaron, enseñaron ciencia, fueron adorados, y luego desaparecieron. ¿Coincidencia? ¿Invento? ¿O memoria ancestral? El libro de Enoc fue excluido del canon porque revelaba demasiado. Porque decía que los dioses de los paganos eran ángeles caídos. Y si eso es cierto, entonces toda la religión antigua es una versión distorsionada de una verdad prohibida. No hay muchos dioses. Hay un solo grupo: los vigilantes. Y cada templo, cada estatua, cada mito, es un eco de su presencia. ¿Por qué los sumerios dibujan a sus dioses con cascos y antenas? ¿Por qué los egipcios pintan a Horus con ojos de radar? ¿Por qué los mapas antiguos muestran continentes desconocidos? Porque no son mitos. Son registros. Fragmentos de una civilización que Dios decidió borrar, pero no pudo borrar del alma humana. Y si tú sientes que algo en ti reconoce esta historia, no es coincidencia. Es reconocimiento. Tu alma recuerda. El diluvio que viene. Estamos en los últimos días. Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significaba eso? Que no solo habrá violencia, no solo inmoralidad, habrá hibridación, habrá tecnología divina en manos corruptas, habrá puertas espirituales abiertas, habrá gigantes intelectuales, no físicos, pero igual de destructivos, CEOs que manejan algoritmos que manipulan mentes, científicos que editan bebés, líderes que buscan contacto con entidades digitales. Estamos en los últimos días. No porque el mundo se acabe, sino porque se está reiniciando. Y si Dios no envía agua esta vez, ¿qué enviará? ¿Un colapso energético? ¿Una pandemia genética? ¿Una ruptura dimensional? Lo que sí sé, el silencio de Dios sobre los 1656 años, era una advertencia. Y nosotros, estamos leyendo la última página del libro. ¿Estás preparado? Si este vídeo te ha hecho temblar, suscríbete, dale like, comparte, porque quien entiende esta historia, no vive como los demás. Vive como el último guardián de la verdad. Y la hora está pasando.